Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos, estaré a cargo de la conducción del presente programa. El día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el señor Guillermo Chino, ex viceministro de Minas, y con el cual vamos a tratar acerca del riesgo político que enfrenta la inversión minera en nuestro país. Y continuando también con otras entrevistas realizadas en el marco del simposio 16 Encuentro Internacional de Minería, Miguel Zavala ha conversado con con el señor Jorge Montero, ex ministro de Energía y Minas. Jorge Montero ha sido quizás el más destacado titular de este sector que impulsó la formalización minera. Vamos a dejarnos inmediatamente con un informe elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. A pocos días de una jornada electoral clave, la inversión minera vuelve a centrar su atención en el escenario político peruano. La incertidumbre sobre el rumbo económico, regulatorio e institucional del país podría influir directamente en las decisiones de inversión de uno de los sectores más importantes para la economía nacional. El Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros superior a los 60.000 millones de dólares, principalmente en cobre, mineral estratégico para la transición energética global. Sin embargo, la concreción de estas inversiones dependerá de factores como la estabilidad jurídica, la predictibilidad de las reglas de juego y la confianza que logre generar el próximo gobierno. En un contexto internacional favorable para los metales, el país tiene una oportunidad única para atraer capitales y acelerar proyectos estratégicos. No obstante, eventuales conflictos sociales o cambios regulatorios podrían frenar ese impulso. Para los analistas, el gran reto será garantizar un entorno estable que permita aprovechar el potencial minero del Perú y fortalecer el crecimiento económico. El resultado electoral podría marcar el futuro de uno de los principales motores de la economía peruana. Muy bien, lo habíamos anunciado, ya nos acompaña en los estudios de Rumbo Central Guillermo Chino, ex viceministro de Minas, con quien vamos a dialogar ampliamente sobre todo lo que nos espera en el campo minero una vez que se despeje la incógnita de quién será el próximo o la próxima presidente de la República. Guillermo, siempre un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias, César, por invitarme al programa. Bueno, el contexto de estas elecciones se produce precisamente en un ciclo muy importante, interesante, de la demanda minera, sobre todo porque falta todavía aumentar la oferta, la productividad de muchas unidades cuando existe pues una demanda muy grande, y en particular del cobre. En principio, ¿tú qué dirías? ¿Cómo debemos enfocar, gane quien gane las elecciones? Porque se trata ya de apelar a la sensatez de cualquiera de los dos que pueda salir, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para fortalecer la capacidad de producción del Perú y satisfacer esa demanda que existe en el mundo? Yo creo que el modelo es uno solo para mí. El modelo lo único que implica es generar más empleo y por lo tanto, para generar más empleo es como incentivamos que haya mayor inversión, sobre todo privada. Y en el caso minero, cómo fortalecemos, digamos, optimizamos los procesos que hoy hay en los diversos ministerios para que estos proyectos que tenemos una cartera de 65 proyectos por más de 60.000 millones de dólares, salgan adelante lo más rápido posible. Porque tú bien lo dices, la demanda que hay en el futuro por estos famosos minerales estratégicos, principalmente el cobre, es enorme hoy en día. Más adelante no sabremos, en 10, 15 años no sabremos qué tanta demanda habrá con respecto a estos minerales. Y hay que aprovecharlo hoy día, ¿no? Y para eso cualquier programa o cualquier gobierno que entre debe ver cómo facilita e impulsa el desarrollo de los proyectos mineros. ¿Cómo has apreciado tú, cómo has observado el interés que han mostrado ambos candidatos, la señora Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez, por el tema minero? Nosotros acá lo hemos dicho con Jorge León Benavides constantemente, como que, bueno, uno definitivamente que está más ligado a la minería pues ilegal, no vamos a hablar ni siquiera informal, ya sabemos que sus silencios sobre el particular son más bien ruidosos, ¿no? Pero en el caso de Keiko Fujimori, ella también como que no ha querido entrar a profundidad en el tema. ¿Cómo lo has visto tú? Yo diría que ambos, como tú bien lo dices, uno solamente habla de minería, tú le llamas ilegal, bueno, a minería a pequeña escala. Sabemos que está muy ligado, digamos, sus propuestas hacia el lado de lo que quieren los mineros ilegales. Pero por otro lado, el otro partido tampoco hace mucho hincapié con respecto a este sector, un sector estratégico y muy importante. Y la verdad qué pena porque si queremos buscar empleo nuevamente, si queremos cerrar brechas sociales, ¿quién mejor que el sector minero, que es el que puede dinamizar la economía, que es el que puede desarrollar otros sectores de la economía nacional para poder avanzar? Pero lamentablemente yo diría tibio en un caso y el otro casi nulo, solamente por haberse referido a un estrato pequeño de la minería que
defienden más a los ilegales que a otros, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa es la sensación que han dejado. Además, tratando, en el caso de la señora Keiko Fujimori, de rascar una olla que no le corresponde, porque ahí no va a encontrar un solo voto. Sánchez definitivamente lo ha capitalizado mejor. Definitivamente, ¿no? Yo creo que por el lado de Keiko ha debido buscar todo un esquema de desarrollo de cómo optimizar la regulación, cómo enfrentamos la conflictividad social, y parte de la conflictividad social, cómo generamos obras de desarrollo para las poblaciones para que justamente se disminuyan estos conflictos que hoy día tenemos en la actualidad. Conflictos, pero también tenemos la permisología, tenemos el crimen organizado transnacional que a través de la minería ilegal está afectando a la minería formal. Tenemos la necesidad de una reforma del Estado también, porque se han acostumbrado a decir en las provincias y en el interior del país, sobre todo las altoandinas, Lima tiene la culpa, ¿no? Cuando son sus propios gobernadores, sus propias autoridades, 14 exgobernadores están procesados, de los cuales 10 están presos, con el símbolo de la corrupción que es Martín Vizcarra. No solamente gobernadoras, ¿no? O sea, hasta el gobierno nacional también tenemos por supuesto, muchos que están presos. O sea, no, pero me refiero cómo se malgasta, tú lo conoces bien, has sido viceministro, el canon, el sobrecanon, las regalías, el impuesto a la renta. No se gasta bien, se ejecutan obras que no sirven para nadie, para nada, y encima se van en corrupción. Ya la Contraloría lo ha dicho en varias oportunidades, cada año saca un resumen de creo que como 10.000 millones de soles o más, o se va en corrupción, o se va en horas mal ejecutadas, truncas, y la verdad, y lo que tú dices, o sea, la mala percepción que hoy ya existe en mucha parte de la población, que la minería no genera desarrollo, no es por la minería. Lamentablemente la prédica que han tenido cierto sector político, digamos, ha querido influenciar esa idea y generar esa percepción en la mente de muchos peruanos que lamentablemente lo han absorbido, y nos toca a nosotros, los que somos conscientes y creemos que la minería genera desarrollo para un país, nos toca a nosotros convertir a esa gente, evangelizar, siempre digo yo, evangelizar a parte de la población para que puedan ver que efectivamente esta minería trae desarrollo. Pero al mismo tiempo tenemos pues unas fórmulas algorítmicas que sacan, entre comillas, expertos, en la que se habla que la gran minería, sobre todo en el Perú, tiene unas sobreganancias enormes por las cuales debería tributar. Todavía hay que seguir explotando a la vaca, a la misma vaca. No es parte de la prédica de este sector de la izquierda, digamos, que tratando de denigrar un poco la minería y tratando de captar estos votos, cuando en realidad están mintiendo. Yo te aseguro que muchos de ellos saben cómo es el sector tributario o digamos, ¿y saben cómo esas utilidades se van a reinvertir? Además, claro, porque hoy ahí está el desafío de innovación tecnológico, que hay que todavía meterle mucho más dinero. Cuando hablan de sobreganancias o ganancias extraordinarias, es cuando el precio de los minerales sube, efectivamente hay más ganancias, claro, pero ya existe un régimen impositivo en la cual a mayor rentabilidad va a ser mayor los tributos que uno paga. Correcto, ya está el esquema hecho, ¿no? Claro. Lo que pasa nuevamente es que el gobierno nacional, el regional y local no saben qué hacer, o han malgastado o se lo han comido, como dicen otros, estos recursos que ha generado la minería. ¿Cómo aprecias tú la expectativa, la situación que hay en torno, ya vamos a hablarlo en términos regionales, latinoamericanos, por la explotación minera? Chile con Argentina han realizado a nivel presidencial acercamientos muy interesantes. Bueno, Bolivia, si no tuviera el presidente Rodrigo Paz los problemas que tiene, probablemente hubiera ingresado con mayor facilidad. Y cómo no, nosotros también nos debería interesar formar parte de este circuito, ¿no?, de explotación minera conjunta, además, para satisfacer lo que hablábamos en el primer punto, ¿no?, la demanda excesiva que hay. ¿Cómo observas el panorama latinoamericano en ello? Con cierta envidia, diría yo, por parte de Chile, claro, o hacia Chile y hacia Argentina. Una envidia sana, por supuesto, de ver cómo desde la primera cabeza del país, el presidente de la República ha tomado el control y el liderazgo, digamos, de un sector tan importante y está emprendiendo reformas drásticas para hacer que los proyectos salgan lo antes posible. Cosas así debemos tomar como ejemplo y nosotros ir por ese camino también, porque hay que recordar que las inversiones no llegan solas, las reinversiones van y se priorizan. Van primero a aquel país que le da mejores condiciones para poder invertir. Y hoy día lo está haciendo Chile y Argentina. Entonces se está relegando en ciertos proyectos y estamos viendo ya unos proyectos nuestros aquí, como Zafranal en unos casos,
que tiene que ver un poco ese esquema y también tiene que ver un poco la fusión que ha tenido TEC con Anglo. ¿Te pareció Pero- una señal que TEC decidiera suspender, por lo menos en esta primera parte, la explotación de Zafranal, que además va a ser el segundo o la segunda mina cuprífera del sur más importante que podríamos tener en Sí, el futuro para irse a invertir al norte de Chile? Para mí sí, o sea, yo no conozco las razones exactas de la empresa, pero yo sí creo que tiene que ver con un tema donde mejor rentabilidad va a obtener en Chile de los proyectos que ya tiene que en el Perú, y por lo tanto este proyecto queda en un segundo orden de prioridad. Además, como tú bien estabas señalando, va a asociarse probablemente en el segundo semestre del presente año con Anglo American y van a constituir pues el emporio más grande Sí, claro. minero, el cual nosotros no podemos estar ajenos, por lo menos a su vista, ¿no? Que tenemos que estar en ese mapa de interés. Tenemos que generar, cualquier administración que entre, generar las condiciones favorables para que estos inversionistas decidan y tomen prioridad primero sobre el Perú para hacer sus inversiones. Has estado participando en el simposio 16 Encuentro Internacional de Minería. Lamentablemente no, pero sí he estado atento a las noticias que se han estado Sí, dando por porque ahí. hemos pasado hace unos momentos, o creo que el mismo día Sí. de ayer, un informe muy interesante. Esta entidad llamada Swiss Better Gold Association, que ha establecido una pauta, es una firma suiza, ¿no? Sí. Para que la trazabilidad del oro dentro del orden de un mape que llaman ellos, ¿no? Como dedicado a la pequeña y a la minería artesanal, puedan tener esta trazabilidad que nosotros todavía no tenemos, porque ellos le compran oro legal, han establecido muy bien la ubicación de cada uno de los productores y en esta sinergia han encontrado una manera sobre todo de ponerle el ojo a las plantas procesadoras, porque el oro se lleva pero se procesa también estas allá. más de 200 plantas que hoy ya tenemos. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros debemos afrontar nuestro desafío también de establecer una trazabilidad respecto al tema del oro? Mira, nuevamente, no hay que inventar la pólvora, ya otros países lo tienen, Suiza lo tiene, sabe cómo hacerse. Es cuestión de tomar, digamos, como referencia estos modelos. De repente es un poco burdo lo que digo, pero tenemos un ejemplo en el caso de hidrocarburos. Yo, en su oportunidad que trabajé en Océano Hermín, se estableció en aquel momento el SCOP, que era el sistema de compras y órdenes de pedidos, en la cual desde que el grifo solicita el combustible y viene de la refinería o viene de la planta de abastecimiento, todo se hace a través de un solo sistema. Y por lo tanto el fiscalizador en este caso puede verificar la cantidad que ha comprado, con qué medio de transporte se ha llevado ese combustible y hasta dónde ha llegado, todo, hasta con precios que facilito que tiene Termin, podemos ver los precios de los combustibles, toda esa trazabilidad se tiene. No digo que se copie 100%, pero algo similar debe establecerse en el sector minero, justamente para garantizar que el oro que se está comercializando finalmente es un oro que se puede trazar y se puede verificar que viene de manera formal. Por eso el reinfo también resulta algo importante, ¿no? Porque es lo que precisamente plantas procesadoras que saben que a lo mejor le están adquiriendo el oro a una explotación ilegal. No, es que me mostraron el reinfo y ahí están. Y con eso yo sigo adelante. Mira, el reinfo solamente me dice cuánto es para un minero artesanal, 2, 3. O sea, regla 3 simple, como dice, yo sé cuánto más o menos puede sacar un minero artesanal. Y eso ya, de qué reinfo ha tenido, ya, o sea, todo eso en el sistema ya puedo tener una idea de cuánto es el mineral que puede haber procesado una planta. Claro. Yo debería saberlo, pero todo automatizado. Claro. Hoy ya con sistemas de inteligencia artificial se puede hacer muchísimas cosas más. Que lamentablemente no lo empleamos o no hay fuerzas extrañas que se oponen a esto, justamente porque, digamos, va contra sus intereses ilegales. Guillermo, ¿qué posibilidades tenemos de desperdiciar este ciclo valioso de la alta cotización de los minerales en el mercado internacional y que repitamos un poco, en caso por supuesto que gane Roberto Sánchez, la experiencia que tuvimos con Pedro Castillo Terrones? Bueno, yo espero que si gana el partido Juntos por el Perú, el señor Roberto Sánchez, digamos, vea que la minería va a ser el motor de desarrollo para poder generar, desarrollo en otros sectores mineros. Si mira más el turismo, mira más la agricultura, mira más otros sectores, se necesita recursos para poder incentivar o mejorar. Y esperemos que pueda ver cómo se le da cierta optimización a la gestión, porque hay 3 variables que hay que ver acá. Permisos, por lo tanto hay que ver cómo optimizamos toda la cadena de permisos para que estos sean mucho más prontos, sean mucho más rápidos, mejor dicho, ágiles. Lo otro tiene que ver con todos los conflictos sociales, o sea, que justamente va en la línea de cerrar brechas sociales. Recursos hoy día tenemos, el país tiene.
O sea, hay que empezar a implementar postas médicas, colegios, escuelas, veredas, en fin, una serie de cosas que se puede hacer con pocos recursos, porque las comunidades que están cercanas a los proyectos mineros tampoco es que requieran millonadas, digamos, así como para hacer pues, todo un distrito, que ojalá lo fueran también, ¿no? Un distrito de cualquier capital, de cualquier provincia, pero digamos, se puede empezar de a poco y eso se va generando o reduciendo los conflictos sociales. Y el tercero tiene que ver con la minería ilegal, que lamentablemente está ampliándose a otros sectores, ya no solamente es en Patán, parte de Cajamarca, lo vemos en otros lados más, que hay que ver cómo empezamos a Hay un efecto globo, ¿no? porque se ha trasladado pues a las cuencas ribereñas en Huánuco, en la selva, en Cajamarca. En la selva ha crecido mucho, ¿no? Y en Cajamarca y hace también. muchos años se tomó como política de que en la selva no debería haber minería aluvial, ¿no? A pesar que una minería aluvial bien llevada, bien conservada, es viable, hay en otros países, pero aquí en el Perú hace muchos años se tomó, digamos, como concepto de no permitir la minería aluvial, por lo que es el fiscalizador a veces demora en llegar y se pueden generar muchos daños ambientales. Guillermo, siempre es un gusto, tú lo sabes, conversar contigo y que le puedas ilustrar al público de Rumbo Minero todos estos aspectos, detalles de cómo debemos focalizar muy bien el impulso que debemos darle a la minería, palanca del desarrollo para todos nosotros. Conversaremos luego de las elecciones, pues, y veremos cómo resultan las cosas. Con mucho gusto, César, y siempre estoy aquí para apoyar al sector minero. Muchas gracias. Fue Guillermo Chino, ex viceministro de Minas, con nosotros aquí en el programa Rumbo Central. Ya lo sabe, se viene la quinta feria más importante del mundo, según Ipsos, del presente año, la feria minera, por supuesto, Expomina 2026, del 9 al 11 de septiembre. Esto se va a realizar en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Y además todavía usted, si es proveedor, puede adquirir un stand para exhibir sus productos o servicios. Expomina 2026, feria importantísima que además acredita el nombre del Perú dentro del sector minero. Hacemos una pausa y retornamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Lo anunciado, vamos con la entrevista realizada por Miguel Zavala al ex titular de Energía y Minas, el señor Jorge Montero. En esta oportunidad me encuentro con el ex ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. ¿Cómo está? Bienvenido a Rumbo Minero. Muy bien, muchas gracias. Rumbo Minero. Cuéntenos un poco qué reflexiones le deja su participación aquí en esta nueva edición del Simposio de Minería. Excelente, es un simposio, es una reunión grande de 3 días donde están los líderes de la minería peruana y resulta que los líderes de la minería peruana casi todos pertenecen a corporaciones transnacionales que están presentes en muchos países del mundo. El Perú es un país minero donde se reúnen las mejores y más grandes empresas transnacionales en minería, expertas con compliance excelente y con los mejores y más recientes avances en lo que es minería y en lo que es gestión minera. Está muy bien, excelente. Es un espacio donde nos encontramos para hablar de cosas importantes, para hablar de los muchos temas que nos interesan y necesitamos impulsar y resolver. Y es bueno, estos espacios son fundamentales para ese encuentro, volver a hablar nuevamente de las cosas que nos interesan, volvernos a comprometer con las cosas que hay que hacer. Así es. Primero por la parte internacional, el tema de la transición energética, minerales críticos, electromovilidad.
¿Cómo ve el tema de la minería mundial en el futuro, teniendo en cuenta pues que en esos momentos la demanda está superando a la oferta, sobre todo en el tema del cobre? Sí, evidentemente el Perú, de nuevo, haciendo historia, de nuevo, construyendo futuro, no solo para el país, sino para el mundo entero. El Perú como proveedor de cobre. Esa es la ola gigante que estamos corriendo como país, porque tenemos la experiencia, tenemos las cadenas de proveedores, las cadenas de abastecimiento de servicios mineros, tenemos los recursos geológicos, tenemos la experiencia y tenemos las empresas. Es un país perfecto para ese desafío y creo que estamos haciendo el esfuerzo. Estamos hablando ahora de corredores de desarrollo territorial con componentes mineros, como el corredor de desarrollo territorial del norte, Cajamarca-Lambayeque, con los 7 grandes proyectos de producción de cobre de ese corredor. Tenemos Cañariaco, tenemos La Granja, tenemos Michiquillay, El Galeno, tenemos el Newmont con sus 2 proyectos, Conga y Yanacocha Sulfuros, tenemos también sulfuros, Coimolache Sulfuros. Son 7 grandes proyectos del cobre que le pueden aportar al Perú 1.3 millones de toneladas métricas finas de cobre al año. Ese corredor. Estamos hablando ya de eso, estamos hablando de construir territorios. La minería peruana está evolucionando rápidamente, asume los nuevos desafíos, como asumió el desafío de los cierres de minas, que lo ha asumido rápida y plenamente. Entonces, yo creo que estamos en el ecosistema correcto, en el momento correcto y con la voluntad y las ganas de sacar las cosas adelante. Me parece muy bien. Estamos en una etapa decisiva donde tenemos que elegir a nuestro próximo gobernante por los próximos 5 años. Y bueno, ya ha habido algunas noticias y algunas opiniones de analistas que en estos momentos pues los inversionistas internacionales han decidido pues como poner en stand-by hasta tener las cosas más claras, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del próximo gobierno para impulsar la inversión minera tanto nacional como extranjera, teniendo en cuenta también que se ha actualizado la cartera de proyectos mineros? Sí, a ver, que no lo hagan. Mi recomendación es que no pospongan nada, de que no pongan en la congeladora nada, que sigan avanzando, porque lo que tenemos es un mercado internacional que requiere cobre. Esta ventana de oportunidad, este superciclo del cobre lo vamos a tener 20 o 25 años más, no hay tiempo que perder, una mina te puede demorar 6, 8, 10 años en salir. Lo que me queda claro es que tú has hecho referencia a los candidatos, tú has hecho referencia al nuevo gobierno que pronto se instalará, sea uno o sea otro, ninguno de los dos va a poder prescindir de la minería, porque las grandes inversiones privadas, sobre todo en minería, energías renovables y otros sectores de la economía peruana, son indispensables. El Perú tiene una presión tributaria, fiscal tributaria de 14% del PBI, 14.8 para ser exactos. Con eso no haces nada. Necesitas la concurrencia de la inversión privada en distintos sectores de la economía que ingresan capitales, que ingresan tecnología, que ingresan dólares, que mueven la economía, que contratan, subcontratan, que desarrollan territorios. Si no tienes eso, el Estado peruano, el fisco, con 14.8% de recaudación tributaria, fiscal tributaria, no llega, y la mitad son sueldos y salarios, no hace nada. Por lo tanto, ningún gobierno razonable y con raciocinio va a poder prescindir de las inversiones privadas y especialmente las mineras que actúan precisamente en los territorios más abandonados, más aislados y con las poblaciones más necesitadas. Es imposible que lo hagan. Hay que ser muy serios en eso. Señores candidatos, hay que ser muy serios en eso. Y promover una minería potente que desarrolle los territorios, promoverla, no ponerle obstáculos. No estamos para revoluciones, estamos para un gobierno pragmático que impulse lo que hay que impulsar. Hasta hace algunos años Cajamarca era la región que más canon recibía de la minería, y hoy día es una de las regiones más pobres del país, teniendo una cartera de proyectos mineros de más o menos 16.000 millones de dólares. Un poco más quizás, ¿eh? ¿Qué hacer con Cajamarca? ¿Cuál debe ser la labor del gobierno, del próximo gobierno respecto a Cajamarca y poder reactivar estos proyectos mineros que se encuentran ahora en stand-by? A ver, vamos por partes. Lo primero es la voluntad de las empresas de activar sus proyectos.
de hacer compra de tierras, de cerrar acuerdos entre privados sociales, de poder ofrecerle al gobierno regional de Cajamarca y a las municipalidades distritales y provinciales un impacto real en el territorio para que se desarrollen otras actividades, no solamente la minera es pasajera, es larga en el tiempo pero pasajera, es un no renovable que se va a agotar en algún momento, sino con ese capital semilla minero generar otras actividades económicas en Cajamarca, múltiples, agroexportación, tienes el tema forestal, tienes el tema pecuario, turístico, industrial, comercial, servicios. Todo eso se tiene que activar con el capital semilla de la minería. Mira, Miguel, si se activa el corredor de desarrollo territorial Cajamarca-Lambayeque, el monto del canon durante 20 años, el monto del canon minero durante los próximos 20 años va a ser superior a 2.000 millones de soles al año. Es un capital semilla increíble, impresionante para que estas dos regiones y sobre todo Cajamarca se impulse y desarrolle todo lo que tiene que desarrollar y lleve progreso, lleve oportunidades a su población. Entonces, ahí está la oportunidad. ¿Qué necesitamos? Un Estado que haga inversión pública en infraestructura crítica. Necesitamos el concurso de la empresa privada, que son los titulares de las minas, para que se pongan de acuerdo en compartir facilidades y facilitar los flujos de insumos y de recursos y facilitar los flujos de concentrados y minerales de una manera concertada, de una manera integrada, y necesitamos también que la cooperación internacional nos ayude a lograr esto. Me refiero fundamentalmente al Banco Mundial, también la cooperación británica, también el gobierno alemán está muy interesado en estas cosas. Por lo tanto, creo que se están dando todas las condiciones para que esto realmente se active y Cajamarca pueda despertar. Cajamarca tiene derecho a saber qué tiene ahí. ¿Qué tiene bajo sus pies? Que tome su decisión, pero que sepa lo que tiene. Eso hay que decírselo claramente. Hay que ponerle un plan y decirle, mira, esto es lo que tienes en recursos minerales y con este dinero se pueden hacer estas cosas. Y que Cajamarca tome su decisión. ¿Qué decisión va a tomar? La decisión racional que toma cualquier ser humano inteligente. Vamos adelante, vamos a trabajar juntos. Finalmente, usted tomó decisiones importantes respecto al tema de la formalización minera, que hablamos precisamente del Reinfo. ¿Qué sigue o qué debería seguir? ¿No? Porque, bueno, hablando sinceramente, este gobierno ya puede hacer poco o nada respecto a ello, pero sí toca una labor importante para el próximo gobierno y para el próximo ministro de Energía y Minas. ¿Qué debe seguir después de lo que usted ha avanzado? A ver, el proceso de formalización minera tal y como está planteado hoy en día debe culminar. Hay 30.000, hay un poco menos en este momento, de registros, de reinfos que están todavía en vías de formalización. Ese proceso debe terminar. Existen los mecanismos, están los mecanismos para que ese proceso de formalización concluya con esos 30.000. Eso es por un lado. Por otro lado, el reinfo debe dejar de existir porque ya no tiene razón de ser. Terminada la formalización, el reinfo ya no tiene ninguna razón de ser, queda concluido, queda caduco, queda finito, no lo necesitamos más, muchas gracias. Y lo que tenemos que pasar ahora es al ejercicio pleno de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que tiene que reemplazar a la ley del año 2002. ¿Qué hacemos con una ley de hace 24 años que ya no funciona, que ya no responde a la realidad? Necesitamos que el Congreso o que el Ejecutivo con facultades delegadas saque adelante una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que realmente estimula y promueva con incentivos económicos este estrato de la minería peruana. Y algo más que es muy importante, Miguel. Necesitamos promover el fondo minero de la pequeña minería y minería artesanal. Un fondo con un capital semilla público, pero que se sostiene económicamente con un autogravamen de 3.5% de los pequeños mineros y mineros artesanales que van a ser sus beneficiarios y sus propietarios, sus dueños y sus beneficiarios. ¿Qué puede hacer este fondo minero? Primero, agremiar a la minería a pequeña escala.
en una institución válida y una institución de carácter nacional, por un lado. Por otro lado, el tema de los créditos, el tema de la compra del oro, el tema del procesamiento mineral, de la capacitación de los titulares de las operaciones, el tema de la recuperación metalúrgica, todos esos temas se pueden abordar desde el fondo minero. Con ese autogravamen de 3.5%, este fondo minero podría tener más de $100 millones al año para hacer todas estas cosas que estoy mencionando. Es un tema de organización. No es nada que no se pueda hacer, ni es nada difícil. Es un tema de organizarse y lo venimos diciendo y lo venimos repitiendo ya hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias como siempre por su deferencia con el canal Rumbo Minero. A sus órdenes, Rumbo Minero, y hasta muy pronto. Gracias. Bien, muchas gracias a Miguel Zavala por esta entrevista, la cual usted podrá también leer en la revista líder del rubro minero, que se llama Rumbo Minero. Usted puede acceder gratuitamente a su contenido a través de la internet www.rumbominero.com. No solamente las entrevistas que aquí realizamos, sino también interesantes informes, reportajes nacionales e internacionales del campo de la minería. Vamos inmediatamente con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. Duro golpe a las concesiones, eso es lo que ha dicho el señor Roberto Sánchez y sus voceros, sobre todo sus voceros económicos. Hablan de acaparamiento de concesiones, cosa que eso no existe, como días atrás nos hemos dado cuenta cuando Ingemet lanzó a la oferta, lanzó al mercado varias concesiones, aproximadamente 5.000 concesiones se han adquirido derechos, evidentemente derechos mineros, titulares mineros. No hay acaparamiento porque evidentemente hay una democratización de las concesiones. Si no, no hubiesen participado todas estas personas en la oferta que lanzó Ingemet. Eso es un punto importante al momento de decir si hay acaparamiento o no, al momento de discutir también. Y el otro tema que lanza el señor Roberto Sánchez es una formalización perpetua permanente. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente no lo pone en esas formas, pero quiere decir que el Reinfo se va a ampliar permanentemente. Eso quiere decir además que el señor Roberto Sánchez no quiere un proceso de formalización exitoso, quiere un proceso de formalización a la medida que no benefician a los mineros artesanales, a los verdaderos mineros artesanales, sino a una casta que se hace llamar mineros en vías de formalización, se hace llamar artesanales, pero todos sabemos que no son ni de pico ni de pala. Los verdaderos mineros en formalización sí quieren una ley MAPE y sí quieren que acabe el Reinfo porque quieren terminar el proceso de formalización. Vamos a seguir analizando el plan de gobierno del señor Roberto Sánchez. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo. Y por lo tanto, el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America,
MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Llegamos al final del programa y ha sido muy importante dialogar con Guillermo Chino, un experimentado hombre del sector minero, como que ha sido viceministro de Minas. El factor confianza para atraer las inversiones y mantener el nivel bastante óptimo de desarrollo de nuestros recursos mineros resulta uno de los desafíos más importantes del próximo gobierno. Trátese de quien se trate. Necesitamos entonces comprender y persuadir a la mayoría de la población que es necesario que la minería tenga un curso inalterable en cuanto a su productividad y también, por supuesto, satisfacer la demanda, la enorme demanda que hay de los recursos mineros de nuestro país, ahora que existen minerales críticos, que hay tierras raras, que hay una importante producción cuprífera que podríamos nosotros fácilmente colocar también en los mercados internacionales. Y la entrevista realizada por Miguel Zavala, también al exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, muy revelador porque, como decíamos, el ingeniero Montero tiene muy claras las cosas acerca de lo que significa acabar con la informalidad. Es el último de los ministros que uno tenga memoria de los últimos 10, 15 años probablemente, que le ha puesto un acento especial al tema de la formalización y había encontrado una verdadera hoja de ruta a base del diálogo con los actores de la pequeña, la minería artesanal y además a través de mesas de diálogo que fueron bastante fructíferas. Ojalá podamos retomar esa experiencia. Mi nombre es César Campos, he estado en la conducción del presente programa. Continúe usted en la programación de Rumbo Minero.